En Chiapas, oponerse a los proyectos del exgobernador Juan Sabines se podía pagar con cárcel. Hoy le tenemos la historia de un grupo de campesinos que después de la inundación de 2007 exigió indemnizaciones y rechazó vivir en uno de los principales proyectos del exgobernador, la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva. Esta es una historia de Luis Pablo Borregarte y Adrián Tinoco. Independientemente de que Sabines gobernara con la careta de PRD, en el fondo toda su actitud fue de compra de conciencias, un gobierno que reprimía y ofrecía dinero. Francisco Jiménez lleva 3 años en prisión. Estuvo acusado de secuestro equiparado y robo. Hoy sigue un proceso por homicidio calificado, pero su mayor falta, dice, fue el ser oposición al exgobernador de Chiapas, Juan Sabines. Sabines quería que a fuerza aceptáramos su proyecto de ciudades rurales. La gente no era acostumbrada a vivir en pedacitos de casa, ¿no? Que era lo que era la ciudad rural, ¿no? Francisco es fundador del Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI, que se opuso a la reubicación de algunas familias afectadas por el desgajamiento de un cerro en el norte de Chiapas en 2007. Victorino forma parte de MOCRI y vive en Rómulo Calzada, un pueblo afectado por la inundación de 2007. Perdió su casa, su terreno y sus cultivos de pimienta, cacao y café. Hasta hoy pues todavía estamos en eso pues, de que se nos pague lo que sea justo, pues lo que sea expropiación, si es que en realidad la comisión va a ser propiedad de él, pues que se nos pague pues la tierra, pues no nada más los bienes distintos a la tierra. Victorino, al igual que muchos de los pobladores de Rómulo Calzada, declinaron la invitación de vivir en Nuevo Juan del Grijalva, la ciudad rural sustentable, uno de los proyectos más importantes para el gobierno de Juan Sabines. En su lugar, el MOCRI siguió presionando a la administración para el pago de indemnizaciones. El gobierno de Chiapas, en lugar de hacer eso, me propone prácticamente que yo abandone esa lucha, que yo deje a esos compañeros que yo me haga a un lado, y que en ese sentido, si yo me hago a un lado, él me va a dar un billete a mí. Yo prácticamente digo que yo no puedo aceptar ese tipo de corruptelas, y por eso se viene este enfrentamiento entre el gobierno de Juan Sabines y nosotros. En el gobierno de Pablo Salazar fueron procesados 23 simpatizantes de MOCRI. En el de Juan Sabines, 56 personas del movimiento fueron enviadas a prisión. En abril de 2010, Francisco es detenido en la Ciudad de México, acusado de retener a funcionarios de Procampo en mayo de 1997. Se ejecutó una orden de aprehensión de 13 años de antigüedad. Es una averiguación desde nuestro punto de vista, y así lo hemos documentado, sentimos prefabricada. Pero sin embargo era la herramienta para intimidar y criminalizar en un determinado la inconformidad que se daban de los movimientos sociales. Francisco fue llevado al penal de alta seguridad de El Rincón en Nayarit. Ahí fue también acusado de robo y homicidio calificado por la muerte de su cuñado. El delito de secuestro equiparado fue sobreseído y en el de robo no hubo elementos suficientes para condenarlo. Hoy, en el penal de El Amate, en Chiapas, solo continúa vigente la acusación por asesinato. La mamá de la víctima, la hermana de la víctima y la tía de la víctima se retractan de sus declaraciones, señalando que a ellos no les consta que mi cliente hubiera participado en el delito de homicidio. Eric Bautista, vocero de la organización, fue detenido en 2009, acusado del asesinato de una integrante del movimiento en 2008. Amnistía Internacional expresó al procurador de Chiapas su preocupación por graves irregularidades en el caso. Las personas que supuestamente me señalan, 5 meses antes habían señalado a otras personas como presuntos homicidas. Eric comprobó mediante un oficio que el día de los hechos se encontraba en el municipio poblano de Juan Cebonilla dando unos cursos sobre proyectos productivos. A pesar de eso, estuvo 3 años y medio en prisión. El 4 de julio de 2010, 24 personas del movimiento fueron detenidas en 2 manifestaciones mientras bloqueaban carreteras para exigir la libertad del líder de MOCRI. Uno de estos detenidos fue Francisco Luna, de 79 años. Francisco estuvo 8 meses en una cárcel de San Cristóbal de las Casas, acusado de motín, conspiración, posesión de narcóticos y de cartuchos exclusivos del ejército. Obtuvo su libertad mediante un amparo. Políticamente es un mensaje, es una señal ineludible de represión. O sea, es una señal de intolerancia del propio Estado, de no permitir la protesta. Gracias, muy buenas noches. Lo esperamos el próximo martes 11:15.